Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Saludo especial también para todas aquellas personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en Ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rocío Flores en su segmento Un Café con Jesús. Así que, Rocío, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Jorge, y buenos días a cada uno de ustedes, Radio Escuchas. Le doy gracias a Dios por estar en este momento aquí y poder darme la oportunidad de compartir cada vivencia y cada propósito que Dios ha puesto en mi corazón para poder compartirlo con cada uno de ustedes. Espero y deseo en el Señor que este día sea un día maravilloso porque es un regalo de Dios, así como todos los días de su vida y agradecemos a Dios por su misericordia, ¿verdad? Dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y hoy, si estás aquí escuchando, pues sabemos que hoy estamos vivos porque el Señor ha prolongado su misericordia sobre nosotros. Espero que estés bien, espero que te encuentres bien. Y no sé si has pasado en este tiempo, casi siempre, ¿verdad? Pasamos a veces muchas aflicciones. La palabra de Dios nos dice que en este mundo tendremos aflicciones, ¿verdad? A veces cargamos con tantos pensamientos, tanto que abarcan con la sociedad, en nuestras familias, con la salud, emocionales, en la mente, el tenernos que adaptarnos con las personas, son tantas las cosas que traen, que estamos a veces cargando en nuestras vidas, que Dios me hizo ver que cuando nosotros cargamos tanto, tanto en nuestra mente, en todas estas circunstancias, dejamos de mirar a Dios, dejamos de mirar a Dios para ver las circunstancias. Y entonces yo le preguntaba, ya tiene como un mes que el Señor me ha estado mostrando, mírame, mírame, mírame. No sé si te ha pasado a ti de esta misma manera que sientes que te estás desenfocando, desconcentrando y que te está pasando como cuando Pedro estaba en la barca, ¿se acuerdan? Y creo que esto me estaba pasando a mí, pero escuchaba esa vocecita en la mente, aún con todo el cántico, el pajarerío de cosas y pensamientos que venían a mi mente, escuchaba esa voz firme que me decía, mírame, mírame, mírame a mí. Y hoy quiero hablar, el tema de hoy es carga o puente. Y quiero explicarles por qué, porque el Señor nos mostraba que es tiempo de dejar de cargar todas esas cosas para que las usemos como un puente para llegar al propósito y para llegar a lo que Dios quiere y no dejar que esas cargas nos abrumen. Por eso puse este título. El día de ayer, durante la predicación que estaba tomando, escuché algo que decía el pastor y quería compartírselos porque él decía que si alguien llegara y te regalara una casa y la casa estará muy bonita y grande, ¿no? Y cuando te dan tus papeles, te da todo, es tuya, completamente tuya. Y tú vas y la quieres, ya quieres estar viviendo en tu casa, pero cuando llegas te das cuenta que hay una multitud de gente viviendo ahí y pues bueno, dices, bueno, pues yo nada más les toco, les digo, esta es mi casa, les enseño los papeles y se van a salir, ¿no? Pero la realidad es que tocas a la puerta y les dices, soy propietario de esta casa y deseo, por favor, que se salgan. Y la gente te dice, no, no me voy a salir porque ya tiene años que está esta casa sola y yo he pagado mi predio, he pagado la tierra en la que estoy, he pagado la luz, así que no me voy a salir. Y tú empiezas a pelear con estas personas porque no se quieren salir. Y eso me quedó que así es nuestra mente. A veces nosotros peleamos con todos los que hay en nuestra mente, con todos esos pensamientos, queriendo que salgan de nuestra mente, pero Dios no nos quiere que peleemos con estas cosas. Él lo que quiere es que los desalojemos de una vez. Él lo que quiere es que digas, ¿sabes qué? Esta es mi casa, ya quizás vayas con la ley y esperas pacientemente a que la ley
retire a estas personas de la casa, ¿no? Así son nuestros pensamientos. A veces nos cargamos de tantos problemas, de tantas situaciones, queriendo luchar con cada una de estas circunstancias, teniéndolas en la mente, y dejamos que esto se arraigue y sea una pelea que nos debilita. Cuando Dios nos dice, ya no cargues con ella, entrégamelas a mí y deja esas cargas, y entonces entraremos a ese puente. ¿Para qué es el puente? El puente, el medio de ese puente es Dios, es Jesucristo, es el puente, para poder llegar a ese propósito y descansar en el Señor. Por eso es que puse este tema, cargas o puentes. Fíjense que las cargas van a ser un obstáculo y puede ser una carga que nos abruma. Como yo les decía, que en vez de estar en paz, estamos peleando, aunque esa mente me pertenece y yo puedo hacer que esa mente sea cambiada. Pero cuando llegan las cargas, te abruman. Ahora, ¿qué puede hacer cuando es un puente? Un puente es una oportunidad para llegar al propósito, pero también el puente puede conducirnos a una relación directa con Dios, por el cual estaremos por encima de cualquiera de las circunstancias. Cuando Jesús estaba evangelizando cuando estaban en el templo, ¿qué hizo? Llegó y vio que había un mercadero ahí, y ¿qué hizo? Lo sacó, no dialogó, no pensó, lo sacó de tajo. Nosotros no debemos de dialogar con esos pensamientos que no nos edifican, no debemos dejar que nos carguen, debemos de sacarlos de la mente. Sé que no es fácil, es difícil. Por eso es que creo que Dios nos dice una y otra vez, mírame. Así que hoy vamos a empezar con este versículo que está en Mateo 14, 29, 53 en la PDT. 29, 33, y dice así. Jesús le dijo, ven Pedro. Salió de la barca camino sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Cuando nosotros estamos durante ese puente, en el puente, o cuando nosotros confiamos en Jesús, podemos caminar con seguridad. Podemos, cuando Dios nos dice ven, podemos ir en todo lo que nos rodea, puede ser en paz. Pero ¿qué pasa cuando dejamos de ver a Jesús? Entonces pasa esto, dice, pero vio que el viento era fuerte. Pedro vio que el viento era fuerte, tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. ¿Cuántas veces a través de todas estas cargas que tenemos, todos estos pensamientos, todas estas dificultades, no sé qué estés pasando, economía, salud, adversidad, no lo sé, pero a través de todas estas circunstancias empieza a entrar miedo a tu vida? Y cuando entra miedo, ¿qué es lo primero que pasa? Dejamos de mirar a Dios. Y cuando dejamos de mirar a Dios, entonces empezamos a caer como Pedro, porque nuestra fe tambalea. Es importante mirar a Dios, y esto me hizo recordar cuando nosotros miramos a nuestros hijos. No sé tú, pero a veces yo no lo hacía, pero me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos, aprendí, no sé de dónde alguien me dijo, siempre que mires a tus hijos, ponte a su mismo nivel. Ponte a su nivel y míralos directamente a los ojos. Y me acuerdo que yo le pregunté que por qué lo hacía, y ella me dijo que era muy importante mirarlos a los ojos, porque mirarlos a los ojos los hacían sentir que les transmitíamos seguridad, confianza, honestidad y transparencia. A través de mirarlos fijamente a los ojos, nosotros podíamos transmitir esta cosa en nuestros hijos, y ellos podían no también no estar pensando y viendo en lo demás, sino concentrarse en que su padre los estaba viendo y no los iba a dejar. Esto me hizo ver que uno de los puntos importantes para que no permitamos que haya adversidades, o que aunque pasemos por estas tribulaciones, podamos resistir, es no dejando de desenfocarnos en mirar al Señor, no dejar de mirar a Dios. Es importante que lo miremos, porque a través de Él nos va a transmitir esa seguridad, esa confianza, porque Dios nos está mirando, Él nunca nos va a dejar. En Salmos
32:8 en Dios habla hoy, el Señor dice así: mis ojos están puestos en ti. No sé, en ti, Ivonne, en ti, María, en ti, Rocío, en ti, aquella que está pasando aflicciones. El Señor te dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, te daré consejos, te enseñaré el camino que debes seguir. Por eso es importante que tengamos que mirar al Señor, porque si no pasa como lo que vimos en Pedro. Pedro vio el viento fuerte y no solamente lo vio, lo sintió, porque estaba en una barca. Imagínense el oír ese viento fuerte, el agua quizás entraba en la barca. Claro que iba a tener temor, claro que iba a decir, ese, me voy a morir, me dio miedo, ¿no? Claro que entró miedo a él, pero ¿qué hizo cuando Pedro caminaba? En cuanto vio ese viento, dijo, me voy a ahogar, ¿no? Y entró el miedo, pero fue porque empezó a ver las circunstancias, pero por eso eh, Pedro le gritaba, sálvame, cuando nosotros estamos pasando por estas circunstancias y dejamos de ver a Dios. Gritamos y clamamos, sálvanos, Señor, sálvanos de esta angustia, sálvanos de esta tribulación, sálvanos de esta prueba, de esta adversidad. ¿Por qué? Porque nos sentimos descobijados, nos sentimos que Dios ya no nos está mirando a nosotros, que nos ha dejado de ver. Pero aquí en Salmos nos dice que Él nos está mirando. Y es algo que entendí y quise tomarlo. Primero es como yo les decía, no permitir que esos pensamientos ni dialogar con ellos sino sacarlos. No va a ser fácil, pero empezar por una cosa. No permito este pensamiento, lo echo fuera en el nombre de Jesús. Pensar en lo bueno, pensar en lo que es de buena voluntad, que es del Señor. Y después enfocarme en Dios. ¿Cómo lo voy a hacer? Veo la palabra, escucho la palabra. Muchas veces yo lo he hecho, ¿no? Escucho alabanzas y pongo alabanzas, pero cuando no te estamos en confianza con el Señor, aún escuchemos en ese momento, estamos cantando y alabando, tenemos la seguridad, pero dejamos de hacerlo y vuelve lo mismo porque ha entrado en nosotros desconfianza, ha entrado temor de qué vamos a hacer. Pero la palabra de Dios también nos dice claramente que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces tenemos que llenarnos de ese amor y verlo a los ojos, así como los niños, así sintiéndonos como un niño, sabiendo que el Señor se baja a nuestros ojos para mirarnos y decirnos, mírame, que yo no te voy a dejar, yo te voy a guiar para pasar ese puente, yo soy el medio para ese puente, para ir a donde tienes que ir. Después decía Pedro, cuando le dijo, Jesús, sálvame, Señor, sálvame. Jesús de inmediato le tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero yo antes decía, lo regañó, ¿no? Se enojó cuando no conocía ese amor de padre, ¿no? Pero me di cuenta que no, solamente le hizo una pregunta. ¿Para qué? Para que le afirmara a Pedro que es importante que no dude, que es importante la fe, que la fe, aunque no lo veas, sabemos que es la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos, aunque Pedro veía esa tormenta, ese viento fuerte, el tener confianza y seguir viendo al Señor, que él iba a llegar con el Señor. Pero aún en esa prueba, aún en eso donde se está hundiendo, dice que el Señor lo tomó de la mano, no lo dejó. Y esto me hizo ver que Dios no nos va a dejar, que aunque siempre vamos a pasar por pruebas, pero Dios no nos va a dejar. Hace unos días operaron a mi hijo y aún, aunque estaba pasando, toda operación tiene un proceso. Y aún, aunque estaba pasando, lo operaron de la nariz, procesos de la nariz, lo que los han operado, saben, la nariz tapada, congestionada, hinchado, él siempre decía, gracias Dios, porque su mirada estaba puesta en él. Y eso me hizo ver
que cuando uno tiene esa certeza de que Dios está, todo va a estar bien, aunque vas a pasar el proceso. Eso es sí porque sí. Todo proceso tiene un propósito y siempre el propósito es ese puente en donde Dios va contigo, como yo le decía, donde el Señor irá contigo y se relacionará contigo aún en encima de cualquier circunstancia. El Señor va a estar contigo y cerca de ti. Así que es algo, ¿no? Ahora, la pregunta que me hago, que te hago quizás es, ¿cuál es la postura que enfrentamos ante la adversidad? ¿Qué es lo que enfrentamos? Como yo les dije, ¿qué es una adversidad, no? Adversidad implica un sufrimiento, un dolor, una relación con una prueba, una decepción, una desesperación, ya sea física, emocional, espiritual, pero siempre produce dolor y temor. Pero en el perfecto amor, como yo les decía, el Señor nos dice que Él, a pesar de todas esas cosas, el Señor, a pesar de las tribulaciones, Él nos sacará de esas tribulaciones y Él nos ayudará a poder resistir. Él nos ayudará a enfrentar y a crecer en cada prueba que Él tiene para nosotros. No dejemos que sea una carga esta prueba, sino tomémoslo como un puente para llegar a ese propósito, un puente de bendición. Yo me di cuenta que en las adversidades nosotros a veces decimos, es que no sé por qué pasa esto, pero si cambiamos esa mentalidad y decimos, por eso dice la palabra que demos gracias en todo tiempo, si cambiamos la mentalidad y podemos pensar que esto nos va a hacer resilientes, que esto nos va a hacer más fuertes, nos va a hacer que resistamos a toda prueba y que podamos crecer. Hace poco fui a un congreso donde hablaron de resiliencia y nos decía que lo utilizaban para los metales, para poder ser más firmes. Tenían que meterse en un proceso que era duro el proceso, pero que hacía que esos metales fueran más fuertes y pudieran resistir a todo. Si hubiera un temblor, no pudieran caerse porque estaban bien fuertes, bien cimentados. Eso me hizo pensar lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que estar cimentados en la roca que es Cristo. Tenemos que estar fuertes y firmes, ¿no? Y la resiliencia es la capacidad de enfrentar la adversidad, adaptarse, recuperarse y restablecerse. Dice que resiliencia lo usan de rebote. ¿Y qué quiere decir? Resistir al impacto, recuperar la forma y mantener la fuerza y no rendirse. Dios dice en Salmo 46:1, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que también Dios nos da una respuesta para esto, que Él nos va a ayudar a que podamos ser fuertes, a que Él nos va a ser nuestro refugio en cada tribulación, en cada adversidad, y que lo primero que tenemos que hacer es mirarlo a Él, mirarlo y enfocar nuestros ojos en Él. En Romanos 5:34 nos dice la palabra, también nos alegramos al enfrentar pruebas o adversidades y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y a la resistencia firmeza de carácter y al carácter hace que haga una esperanza. Si se dan cuenta, esto es una resiliencia, ¿no? ¿Qué nos hace? Nos ayuda a desarrollar el carácter. Y nosotros necesitamos tener un carácter como el de Cristo para no dejarnos de llevar por todas estas cargas, por todas estas cosas que estamos pasando, que tenemos que pasar, pero que a través de esto nos hacen mejores. Si se dan cuenta, cuando nosotros pasamos alguna dificultad, y pasa mucho tiempo, pero cuando vemos, decimos, ya lo pasé. Y cuando alguien se acerca a nosotros y nos dice lo que está pasando, nosotros entonces podemos apoyar a ellos diciéndole,
yo ya lo pasé, yo te entiendo lo que estás pasando y juntos podemos ayudarnos porque Dios me ayudó a mí y así como me ayudó a mí, Dios te va a ayudar a ti. El propósito de cada adversidad, de cada tribulación, es que nosotros pongamos la atención en Cristo, que nuestra mirada esté en Jesús, que dejemos de mirar las circunstancias y miremos al puente que nos va a llevar al propósito que es Jesús, que dejemos toda carga y para eso también hay que dejar el control en las manos del Señor. Y para dejar el control debemos de ser humildes y reconocer que a veces hay orgullo en nosotros o que a veces queremos hacer nuestra voluntad y no sujetarnos a las manos de Dios. Y tenemos que dejar todo eso, porque si no lo dejamos, vamos a crecer en carácter. Entonces tenemos que sujetarnos a Dios. Tenemos que ser fieles al Señor, recordar que Dios es fiel y que, como yo les decía, Él nos va a dar la capacidad para poder consolar a otros, porque también ya lo pasamos nosotros, ya lo vivimos, nos va a dar la manera de reaccionar de otra manera, una manera diferente, una manera con paciencia, poder tener el control y la confianza, la seguridad, como aquí decía en Salmo 32, que Dios nos está mirando, que Dios ha puesto sus ojos en nosotros y que no nos va a dejar y nunca nos va a abandonar, que Él siempre va a estar con nosotros. No debemos dar cuenta de la capacidad que tenemos cuando pasamos todos estos procesos. Decimos, creo que sí soy valiente, creo que sí he persistido, creo que sí he resistido, creo que cada día estoy mejor. Y entonces empiezas a ver cómo Dios está trabajando en nosotros. Pedro, Pedro, aún con sus temores, después, ¿qué hacía? ¿Quién fue Pedro? Grandes cosas hacía. ¿Por qué? Porque fue moldeando su carácter poco a poco. Una mujer con resiliencia, que resistía en todo, fue María Magdalena también, esa mujer que tenía 7 espíritus malignos, mas el Señor la liberó y ella persistió aún con todas esas pruebas, quizás volvía a haber luchas, pero ella resistía y solo tenía sus ojos en Jesús. Ella estaba siempre al lado de Jesús, lo seguía en todo tiempo. Y cuando Jesús fue crucificado, ella estaba a los pies de Cristo. Ahí estaba mirándolo fielmente. ¿Por qué? Porque era una mujer que resistía y permanecía en Jesús. No dejaba de ver a Jesús. Aún seguramente pasó muchas pruebas y muchas circunstancias, pero ella estaba ahí confiadamente creyendo y esperanzando en esa esperanza que era, porque como les dije, Dios no nos va a abandonar, Él nos va a hacer más fuertes, Él nos va a dirigir como a afrontar cada paso, cada camino, Él nos va a ayudar. Escuché eh, esta palabra que dice, no recuerdo el nombre, pero fue también de un gran teólogo y decía, las más amargas de las aflicciones, la más amarga de la aflicción es dejarse llevar por el temor de creer que no tenemos la ayuda de Dios. Y eso lo repito porque eso me ayudó mucho. La más amarga de la aflicción es dejarte llevar por el temor de creer que no tenemos la ayuda de Dios. Eso es lo peor que nos puede pasar. Cuando nosotros dejamos de ver a Dios, creemos, por eso gritamos, sálvanos, porque creemos que el Señor ya no nos va a ayudar, que el Señor no está con nosotros. Pero en Salmo 32:8 nos dice el Señor, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones, yo te daré consejo, yo te enseñaré el camino que debes de seguir para que puedas pasar ese puente donde yo voy a estar contigo por encima de cualquier circunstancia y dejes toda carga.
toda carga de amargura, toda carga de aflicción, porque yo voy a estar contigo. Y a pesar de todo esto, cuando pasen estas cosas, te vas a dar cuenta que Él está ahí contigo, que nunca, nunca nos va a dejar. No dejemos que nosotros, todas estas circunstancias, todos estos temores acaparen nuestra mente, nuestra manera de vivir. Hay muchas cosas por las que pasamos día a día. No sé por cuál estés pasando tú en este momento, pero lo que sí te quiero decir es que eh, Dios te está mirando. Dios ha puesto sus ojos en ti porque Él es tu Padre. Y el padre siempre está atento de las necesidades del hijo, pero hay cosas en las que permite que el hijo tenga que pasar porque necesita madurar. Cuando nuestro hijo está pasando por problemas, nosotros que como humanos, ¿qué hacemos? Nosotros a veces corregimos con disciplina y a veces ni siquiera nos hacen caso, pero sabemos que la disciplina es una corrección que va a fortalecer el carácter y que va a ayudarte a mejorar. Pues así Dios, si Él permite todo este tipo de cosas, es para que podamos ser fortalecidos en el carácter, para que podamos resistir. Pero algo que sí, Dios no quiere es que tú cargues con todas estas cosas. Él dice que aquellos que están cargados y cansados, Él los hará descansar, que echemos todas las cargas en Él. Por eso yo empecé diciéndote que no pelees con esas cargas, que no pelees como estas personas queriendo tener tú la razón. No, no dejes que hagan nido. Quita toda carga de tu pensamiento, quita toda carga, porque el enemigo trabaja en los pensamientos. Échala fuera y recuerda que es mejor tomar ese puente que nos va a ayudar en cualquier circunstancia y que va a estar con nosotros por encima de cualquier cosa. Y ese puente es Cristo, aquel que en la cruz nos llevó, nos redimió, nos salvó y que Él nos va a ayudar y nos dice, mírame a mí, confía en mí, que yo voy a estar contigo. Él nos aconsejará cómo poder pasar esas adversidades, cómo poder pasar esas tribulaciones para que no tengamos miedo y para que, así como Pedro, Él, aunque dejemos de mirarlo, Él nos va a tomar de la mano y nos va a decir, recuerda que aquí estoy, ten fe, no dudes. Esa es la palabra que hoy quiere que tomemos. Ten fe y no dudemos porque Dios no quiere que carguemos, Dios quiere que pasemos ese puente que nos va a conducir a una relación con Dios a través de la adversidad y el cual estará con nosotros por encima de cualquier circunstancia. Pues bueno, este es el tema que hoy Dios puso en mi corazón para compartir con ustedes. Si les fue de edificación, compártalo. Y pues bueno, si Dios no lo permite, nos vemos el próximo lunes. Que Dios los bendiga y un abrazo muy fuerte. Bendiciones. Bye.